¿Nunca se ha puesto usted a pensar que hemos hecho de Dios nuestro chalán, nuestro mandadero? Hay veces que sin darnos cuenta, en nuestra oración, y voy a poner oración entre comillas, pareciera que Dios tendría que estar atento a aquello que nosotros querramos y le digamos para que Él lo haga. Y sin embargo, la Biblia nos dice cosas bien diferentes. Porque no es que Dios vaya a hacer cosas. Hay veces que creemos que Dios anda tras bambalinas, así como que tratando de agradarnos y poniéndonos cosas agradables. Pero la Biblia dice algo bien diferente. Dice nada más, me voy a estacionar para que vean lo que dice. Esto bien interesante. Dice Hechos 1:8. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me serán testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes de la tierra. Fíjese qué interesante. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y cuando alguien está sobre nosotros, significa que ese alguien que está sobre nosotros tiene autoridad sobre nosotros. Y de ahí debemos de partir. Amados, muy buenos días. Fíjese, hay veces, ¿cómo cambia el concepto? Porque aquí hay dos cosas que tenemos que denotar bien interesantes. Muchas veces usted y yo oramos y queremos que Dios haga. Y por el otro lado está diciendo, Dios lo que necesita es que, lejos de que lo estés percibiendo como alguien que tiene que hacer lo que nosotros queremos, está diciendo, Él necesita y pretende ponerse sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está esperando que Él sea nuestra autoridad. Pero lo segundo que dice es, entonces serán llenos de poder. Y ahí es en donde se pone sabrosa la cosa, porque entonces, en el momento que Dios sea nuestra autoridad, en ese momento nosotros vamos a ser capaces de hacer muchas otras cosas que no sabíamos y que no podíamos. Y entonces Dios no va a ser aquel ser que tras bambalinas esté tratando de agradarnos, sino va a ser aquel Dios que funcione por medio de nosotros. Dios no nos va a mandar la lotería, Dios nos va a dar la capacidad de producir hasta que seamos abundantes, o en términos coloquiales, millonarios, pero necesita estar sobre nosotros como autoridad. Y yo creo que esto es algo que debemos de considerar y es algo que necesitamos poner en nuestro corazón y por ende en nuestra boca, de acuerdo a lo que estamos hablando esta semana, de acuerdo a Lucas 6:45, en donde dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Si nosotros empezamos a entender a Dios como nuestra autoridad en lo íntimo, en donde nadie lo ve, y estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos demanda, entonces seremos llenos de poder y seremos facultados con nuevas capacidades de hacer cosas que nunca habíamos hecho antes, y vamos a tener poder para hacer cosas que nunca habíamos hecho, desde relacionarnos mejor con las personas hasta producir abundancia que refleje el reino de los cielos. Y entonces, ahora sí, amados, ahora sí podemos decir que creemos, porque solamente le podemos creer a un Dios el cual deja de ser nuestro mandadero y se convierte en nuestra autoridad con la intención de darnos poder. Mire, esto es algo que yo he aprendido en mi trabajo. Una de las cosas que más disfruto en los trabajos que he tenido y ahora que tengo mis negocios propios es en el momento que las personas que están bajo mi autoridad entienden que están bajo mi autoridad, las empiezo a facultar ahora sí que con actividades y con cosas que no tenían antes, y entonces empiezo a delegar autoridad sobre ellos y empiezo a llenarlas de facultades que no tenían y que muchas veces ni siquiera esperaban, pero también las preparo para poder crecer y llegar al siguiente nivel. Así de sencillo. Amados, tenemos que entender que Dios
quiere empoderarnos, Dios quiere delegar autoridad sobre nosotros, pero para ello requiere que usted y yo llenemos nuestro corazón y nuestra boca de decir que estamos bajo su autoridad. En el momento que eso suceda, van a empezar a suceder cosas impresionantes. Y dejaremos de orar pensando que Dios tiene que hacer aquello que nosotros queremos. Y empezaremos a entender que todas las cosas que usted y yo queríamos están al alcance de nuestras manos. Por eso dice el Salmo 37, verso 4, dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Está diciendo, deleítate en saberte bajo la autoridad de Dios. Deleítate en saberte bajo la cobertura de Dios. Deleítate en saber que Dios te llenará de poder. Y entonces, amados, todas las cosas van a cambiar. Yo creo que esta es una gran reflexión para el fin de semana, así que se la voy a dejar de tarea. No deje de compartir este video, no deje de comentarme qué opina, y nos vemos el lunes. Que Dios le bendiga.